A las 11 de la noche del 16 de abril de 1943, un convoy de vehículos se detuvo frente al Hotel de la Poste en el pueblo de Saint-Zurier, en el sureste de Francia. Los hombres que bajaron eran el sargento Hugo Blaker de la Abwehr, un oficial de la temible Gestapo y un destacamento de tropas italianas. Gracias a un soplo, sabían exactamente a quién buscaban y dónde se estaban escondiendo. Odette Sansom había estado en Francia durante 5 meses. Ella trabajaba como mensajera para la red de inteligencia británica que se extendía por las montañas del sureste de Francia. Cuando las botas resonaron por el pasillo y le presionaron una pistola en la parte baja de la espalda, no intentó huir. En cambio, llamó a Peter Churchill, el líder de su red, suplicándole que no escapara. En menos de una hora, ambos estaban bajo custodia nazi. Durante los siguientes 2 años, la Gestapo haría todo lo posible por quebrarla. Esta es la historia de Odette Sansom, una espina en el costado de los nazis y la espía más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. Odette Brely nació el 28 de abril de 1912 en Amiens, en el norte de Francia. Su padre, Gaston, era banquero y soldado condecorado que perdió la vida en 1918, justo 30 días antes del armisticio. Odette tenía 6 años. Sus abuelos llevaban a Odette y a su hermano Luis a poner flores en la tumba de Gaston cada domingo, y su abuelo les decía que otra guerra vendría, y cuando eso pasara, sería su deber servir como lo hizo su padre. Odette sufrió muchas enfermedades durante su infancia. La polio a los 7 años la dejó paralizada por más de un año y ciega durante 3 años y medio. Luego contrajo fiebre reumática. Con la esperanza de que el aire costero le hiciera bien, la familia se mudó a Bolonia en 1926, inscribiendo a Odette en una escuela de convento. Sus últimos informes escolares la describían como inteligente y llena de humor, pero obstinada, petulante y de carácter fuerte. En el verano de 1930 conoció a Roy Sansom, el hijo de un oficial británico que se había alojado con su familia durante la Primera Guerra Mundial. Se casaron en 1931 y se mudaron a Kensington, en Inglaterra, en 1932. Tuvieron 3 hijas. Cuando se declaró la guerra en septiembre de 1939, Roy se alistó, dejando a Odette con las niñas en Londres para soportar el Blitz. Refugiándose con sus hijas en el refugio Anderson al fondo de su jardín, llegó a aceptar que quedarse en la ciudad ya no era sostenible. Mudó a la familia a una cabaña rentada cerca del pueblo de Red Bull, en la frontera entre Somerset y Devon. Mientras plantaba verduras, cuidaba gallinas y atendía a su suegra enferma en el campo, las noticias de Francia empeoraban cada vez más. Se enteró a través de la Cruz Roja que los nazis habían tomado la casa de su madre y que su hermano había resultado herido. Se sentía culpable por disfrutar de una vida tranquila mientras otros morían por la libertad de sus hijos. Luego, en la primavera de 1942, la Marina Real emitió un llamado por radio pidiendo al público que enviara fotografías personales de la costa francesa para ayudar con la planificación de la invasión. Odette pensó que responder era lo mínimo que podía hacer, así que reunió fotografías familiares de las playas cerca de Calais y Bolonia y las envió por correo. Pero por error dirigió el paquete al Ministerio de Guerra en lugar del almirantazgo. Había incluido una nota explicando que sus padres eran franceses y que conocía bien la zona costera. Solo una semana después llegó una carta llamándola a mandar a Londres. Ella esperaba que solo iba a recoger sus fotografías. En cambio, se encontró con el mayor Guthrie, quien la interrogó sobre su infancia en Francia y puso a prueba su fluidez en francés. Le preguntó si estaría dispuesta a ayudar en el esfuerzo de guerra. Siendo madre de 3 niños pequeños, dijo que podía ayudar con tareas de traducción, pero el mayor tenía algo más en mente para Odette Sansom. Le preguntó si podía pasar su nombre a un colega. Unas semanas después, el 28 de junio de 1942, Odette recibió otra carta. Esta vez era del capitán Selwyn Jepson, el oficial de reclutamiento de la sección F, el brazo de sabotaje y resistencia de la Dirección de Operaciones Especial. Se reunieron el 10 de julio de 1942 en el Hotel Victoria en Londres. Él le explicó que la sección F necesitaba mujeres como ella, ya que los jóvenes franceses estaban siendo detenidos y reunidos para trabajos forzados, pero las mujeres aún podían moverse libremente como mensajeras. Al principio ella se negó. Dijo que no era lo suficientemente inteligente ni lo suficientemente apta
y que no era adecuada para ese tipo de trabajo. Además, sus hijos eran lo más importante. Jepson no la presionó, solo le pidió que se fuera a casa y que lo pensara. Odette le dio vueltas a la propuesta durante meses. Finalmente llegó a un acuerdo consigo misma. Aceptaría ir al entrenamiento, pero estaba segura de que no sería seleccionada. Por lo tanto, la decisión ya no estaría en sus manos y su conciencia estaría tranquila. Arregló que sus 3 hijas se quedaran internas en la escuela del convento St. Helens en Essex. Luego, partió. El 18 de julio de 1942, Odette fue equipada con un uniforme caqui, cinturón y boina, y fue incorporada al First Aid Nursing Yeomanry, un cuerpo voluntario completamente femenino que otorgaba a las agentes femeninas del SOE estatus militar legal y un uniforme de cobertura sin revelar su verdadera función. Pero Odette no iba a hacer recorridos en ambulancia ni a trabajar en salas de enfermería como la mayoría del cuerpo. Ella estaba destinada al Special Operations Executive de Winston Churchill. El programa de entrenamiento era duro. Hasta el 80% de los candidatos normalmente eran descalificados, y Odette contaba con ser una de ellos. El enfoque del entrenamiento en la escuela preliminar en Wanborough Manor, cerca de Guildford, era la evaluación física y las habilidades básicas de campo. Esto incluía el manejo de armas y explosivos. La escuela de perfeccionamiento en Beaulieu cambió el enfoque a lo que los instructores llamaban las bellas artes del espionaje, es decir, perder a alguien que te sigue, manejar inspecciones fronterizas y crear y mantener una identidad falsa. Los interrogatorios simulados por hombres vestidos con uniformes del ejército alemán estaban diseñados para preparar a los reclutas para la resistencia psicológica, para descubrir quién resistiría y quién se quebraría. Lo siguiente fue el entrenamiento de paracaidismo en Ringway, cerca de Manchester, y salió mal. Durante un salto de práctica, Odette cayó de cara sobre las colchonetas, sufriendo una conmoción cerebral, un esguince grave en el tobillo y un ojo hinchado. Sin embargo, pudo continuar con el entrenamiento. Su evaluación final de Beaulieu, el 25 de agosto de 1942, fue mixta. Los instructores elogiaron su entusiasmo, inteligencia y patriotismo, pero la calificaron de impulsiva, apresurada en sus juicios, y poco dispuesta a admitir que pudiera estar equivocada. Concluyeron que le faltaba claridad mental para el trabajo subversivo. De todos modos, la propusieron para una misión. Necesitaban personas como Odette que pudieran hablar francés y no con acento británico. Odette Sansom había comenzado su entrenamiento con la esperanza de no lograrlo. Al poner su destino en manos de otros, se dio cuenta al final de su entrenamiento que tenía el deber de cumplir con su misión. Lo que quizá no sabía en ese momento era que la tasa de mortalidad para los agentes de la SOE como ella era de un asombroso 42%. El único trabajo más peligroso que el suyo era ser piloto en el comando de bombarderos británico. Dada la alta probabilidad de ser capturada como parte de su equipo operativo, le dieron una pastilla de cianuro, o la llamada píldora L, para usarla solo si ya no podía soportar la tortura de la Gestapo. Una vez que aterrizara en Francia, su nombre sería Odette Metayer. Era una viuda francesa y costurera. Para respaldar la tapadera, tuvo que pincharse las yemas de los dedos con agujas para simular años de trabajo como costurera. Le dieron el nombre en clave Lise. Era hora de entrar. La Red Spindle había sido establecida por el capitán Peter Churchill, un lingüista educado en Cambridge con el nombre en clave Michel y Raoul, y quien ya había completado 2 misiones en Francia antes de la llegada de Odette. Spindle tenía su base en Cannes y servía como enlace británico principal. Operaba un servicio de mensajería entre circuitos, identificaba zonas de lanzamiento y mantenía casas seguras a lo largo de las montañas y pueblos de la región. Pero llevar a Odette a Francia para unirse a la red de Spindle fue un gran desafío en sí mismo. Hicieron falta 5 intentos. Su primer vuelo, a bordo de un bombardero Whitley, fue impactado por otra aeronave que aterrizaba en la misma pista antes de que siquiera despegara. El segundo intento en un Lysander fue detenido cuando Londres se enteró de que sus contactos de recepción en Francia habían sido arrestados por la Gestapo. Después, el mal clima dejó en tierra un hidroavión de Plymouth. Un segundo Whitley despegó con ella desde Newquay, pero luego perdió el motor de estribor y tuvo que aterrizar de emergencia, casi precipitándose al mar Céltico desde un acantilado. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero como los viajes aéreos para Odette parecían estar malditos, se decidió que ella viajaría por mar. Así que a mediados de octubre de 1942, un barco de tropas la llevó a Gibraltar. Allí abordó una faluca con tripulación polaca para navegar por la costa hasta la Riviera Francesa. Finalmente, Odette llegó a Francia en noviembre de 1942. Comenzó su trabajo como mensajera.
llevando mapas y coordenadas para lanzamientos en paracaídas mientras atravesaba pasos de montaña y controles alemanes. El enlace de radio con Londres estaba a cargo de Adolf Rabinovich, conocido también como Alec. Era un judío ruso-egipcio y ex legionario de la Legión extranjera francesa. El criptógrafo principal del EOE, Leo Marx, lo llamó uno de los mejores operadores de radio en Francia. Su transceptor de 15 kilos necesitaba 21 metros de antena y con los radiogoniómetros alemanes triangulando constantemente las transmisiones, su tiempo al aire en cualquier ubicación tenía que ser breve. Él era el vínculo vital de comunicación con Londres y tenía que ser protegido a toda costa. Churchill, Rabinovich y Odette formaron la columna vertebral del apoyo del SOE al circuito Spindle. Apenas 4 días después de aterrizar, Odette fue enviada sola a Marsella para entregar fondos al líder de la resistencia, André Massac, y recuperar una maleta con planos de los muelles de Marsella. Le tomó 2 horas encontrarla y para entonces ya había perdido el último tren y se enfrentaba al toque de queda. Su contacto la envió a un burdel de soldados alemanes, el único lugar a salvo de las patrullas de la Gestapo. Cuando la policía militar registró el edificio puerta por puerta a las 3 de la mañana, la madame les dijo que la joven tenía una enfermedad muy contagiosa. Esto fue suficiente para convencer a los soldados de irse. Odette se escapó al amanecer y regresó más tarde ese mismo día. Sería la primera de muchas veces que se salvaría por poco. La red Spindle entró en plena actividad en marzo de 1943. Jean y Simone Cotet eran los dueños de un hotel en San Giorgio, a orillas del lago Annecy. Jean Cotet se había hecho amigo de la red y le pasó un mensaje a Churchill de que el Maquis de Glieres, un gran grupo de resistencia en las montañas, necesitaban urgentemente armas. Churchill coordinó una operación masiva de reabastecimiento que involucró a 25 aviones entregando armas a los Maquis. Una vez en manos de la resistencia, las armas se usaron para sabotear ferrocarriles, puentes y barcazas nazis en toda la región. Como en todas las redes de resistencia, solo eran tan fuertes como su eslabón más débil. Churchill y Odette encontraron su punto más débil en materia de seguridad en el circuito Carte. Dirigido por André Girard, Carte era nominalmente la organización de resistencia más grande en la Francia de Vichy. Su seguridad era laxa. Girard guardaba una lista de más de 200 agentes, con nombres y fotografías incluidas, en su propio estudio. Su adjunto, André Massac, a quien Odette ya había ido a visitar en Marsella, llevaba una copia de la lista consigo cada vez que viajaba. Odette se negó a trabajar directamente con Girard, diciéndole a Churchill que al hacerlo arriesgaban sus vidas innecesariamente. En medio de todo esto, los alemanes tenían a un hombre listo para aprovechar exactamente ese tipo de descuido. El sargento Hugo Bleicher había alcanzado un estatus casi de celebridad dentro de los círculos de contrainteligencia alemanes. Trabajando para la Abwehr en contraespionaje, ya había prácticamente desmantelado Interallié, que en ese momento era la red de resistencia de espionaje aliada más grande en Francia. Después del arresto de 60 de sus miembros, se le temía como el sabueso de la Abwehr. Todo lo que necesitaba era una grieta en la armadura, un informante que confiara en él demasiado rápido y dijera demasiado, o, en el caso de Carte, un momento de descuido. A diferencia de los de la Gestapo, los métodos de Bleicher eran más sutiles. Hablaba francés, inglés y español con fluidez. Viajaba bajo el alias de Monsieur John. Pasó el otoño de 1942 observando las redes de la resistencia desde Niza hasta Marsella. Todo lo que necesitaba era una oportunidad. En noviembre de 1942, André Massac llevó la lista de agentes de Carte de Girard en el tren de Marsella a París, con el maletín en el asiento a su lado. En algún momento durante el largo y abarrotado viaje en tren se quedó dormido. Cuando despertó, el maletín ya no estaba. La Abwehr había estado vigilando este servicio de tren. Bleicher sabía que era utilizado regularmente por la resistencia, pero a la Abwehr le tomó algunos meses aprovechar la valiosa información que había caído en sus manos. A principios de 1943 estaban revisando la lista, nombre por nombre. La esposa de Girard y 2 de sus hijas fueron arrestadas. En Arles, 17 agentes fueron capturados en una sola redada. Londres no tuvo otra opción. Disolvió Carte e integró a su gente restante en Spindle y en un nuevo circuito en Auxerre. Girard fue llamado de regreso a Londres. Días después, el SOE ordenó a Peter Churchill regresar a Londres para recibir información sobre la reorganización de su red. Odette quedó a cargo y Churchill le pidió a Rabinovich, el operador de radio, que la cuidara. En París, la Abwehr ya estaba planeando poner en marcha una de sus propias trampas. Massac debía llegar a la ciudad en un intento de reclutar y reconstruir su red.
La Abwehr tenía a una agente llamada Claire lista para encontrarse con él, haciéndose pasar por simpatizante. El trabajo de Blaker era vigilar la reunión y hacer el arresto cuando fuera el momento adecuado. Massac llegó con su secretaria. El equipo de Blaker estaba esperando y arrestó a ambos antes de que terminaran su café. Massac estaba en una prisión francesa en menos de una hora. Intentó comprar su libertad entregando sus cristales de radio ocultos y una maleta que contenía 1.000.000 de francos. Los alemanes aceptaron su regalo con gusto, pero Massac no iba a ir a ningún lado. Usando su identidad encubierta, Monsieur Jean, Blaker se puso a trabajar con él, pasando varios días ganándose la confianza de Massac en lugar de usar la fuerza. Él decía que era un oficial alemán harto de la guerra y que si Massac podía llevarlo a salvo a Inglaterra, los dos podrían negociar un acuerdo de paz entre el alto mando alemán y el Ministerio de Guerra británico. Massac creyó la historia e incluso ayudó a Blaker a crear su identidad encubierta, el coronel Henry. Dentro de la Abwehr, la operación tenía un nombre en clave: Gran Duque. Convencido de que había encontrado un amigo y una forma de regresar a casa, Massac le escribió a su esposa y a su teniente Roger Bardet, recomendando a su nuevo amigo, el coronel Henry. Blaker llevó las cartas a Annecy, donde encontró a Bardet en la casa de seguridad que la red de Odette había estado usando. La carta de Massac tuvo el mismo efecto en Bardet que en Massac. Él creyó cada palabra. Para ayudar a su nuevo amigo a llegar a la red, Bardet le dio a Blaker descripciones físicas del equipo Spindle y la dirección donde se hospedaba Odette. A principios de abril de 1943, Blaker viajó a Saint-Zoro, en los Alpes franceses, para encontrar a Odette. Se reunió con ella en el Hotel de la Poste. Mostrando su encanto, se presentó como Henry, un oficial del ejército alemán, y le entregó la carta de Massac. Le dijo lo que quería: un equipo de radio y un bombardero Hudson con un piloto para volar con él y Massac a Londres. Pudo haberla arrestado ahí mismo, pero Blaker tenía planes más ambiciosos que capturar a una sola agente. Capturar un avión británico, ya sea un Hudson o un Lysander, junto con su piloto, sería un gran golpe de inteligencia. Quizá incluso suficiente para ganarse la Cruz de Caballero. Pero Odette sospechó de inmediato. Para ganar tiempo, dijo que Bardet tendría que ver a Massac en persona y confirmar que la carta era genuina. También dijo que cualquier decisión tendría que venir de Londres. El coronel Henry aceptó la condición e invitó a Odette a París mientras tanto para ver una ópera. Ella rechazó, diciendo que tenía una condición médica que no le permitía viajar. Más tarde esa noche, ella le contó a Rabinovich sobre la reunión con el oficial nazi. Él tampoco le creyó ni una palabra. A la mañana siguiente, Odette advirtió a Bardet. Londres casi con toda seguridad rechazaría el plan, y dado que sospechaban de las verdaderas intenciones del coronel Henry, no había razón para que él se acercara a París. Bardet fue de todos modos, al parecer con la intención de rescatar él mismo a Massac. De regreso en la prisión francesa, Massac abrazó a su buen amigo Jean, seguro de que le había salvado la vida. Con Bardet a su lado, de acuerdo con él, Blaker presionó aún más. Si Massac quería que su gente estuviera protegida, dijo que necesitaría nombres como garantía, una garantía contra represalias en caso de que Henry fuera arrestado en Londres. Todavía creyendo en el engaño, Massac escribió 20 direcciones de grupos de la resistencia desde Burdeos hasta Estrasburgo. Cada nombre fue directo al archivo de Blaker. Odette hizo que Rabinovich telegrafiara a Londres de inmediato sobre la reunión y el plan propuesto. La respuesta fue tajante. Henry sumamente peligroso. Debes esconderte al otro lado del lago y cortar contactos. Odette solo cumplió la mitad de la orden. Trasladó a Francis Kametz, quien encabezaba el circuito jockey, a una casa de seguridad en Cannes y envió a Rabinovich a un escondite remoto. Encontró un nuevo hotel al otro lado del lago, en Talois, que ella y Churchill podrían usar como casa de seguridad, pero tardó en mudarse realmente allí. Resultó ser un error crítico. Después de decirle a Henry que el vuelo no podía organizarse antes del 18 de abril, pensó que se había dado suficiente tiempo para reunirse con Peter Churchill cuando él regresara en paracaídas a Francia. Él debía regresar cualquier noche, y ella quería reunirse con él antes de que todos se ocultaran. El 15 de abril de 1943 recibieron la noticia de que Churchill regresaba. Odette y Rabinovich escalaron 1.800 metros por la montaña Semno en la oscuridad para hacer señales al avión de la RAF que se acercaba. Una vez que Churchill estuvo en tierra, comenzaron el peligroso descenso. Odette se cayó gravemente durante el descenso, y solo mucho después supo que se había fracturado una vértebra de la columna. Pudo continuar y siguió adelante,
ignorando el dolor. Al día siguiente era 16 de abril de 1943. Evidentemente, los planes del sargento Hugo Bleicher habían cambiado. Debió haberse enterado de que su gran plan para capturar una aeronave y un piloto británicos no iba a funcionar. Por lo tanto, decidió hacerse con lo que consideraba la siguiente mejor presa: los líderes de una de las redes de resistencia más activas y disruptivas de Francia. Cuando le presionaron el arma en la espalda a Odette en el pasillo del hotel, su primera preocupación fue la cartera en la chaqueta de Peter Churchill. Dentro contenía 70,000 francos, pero más importante aún, los códigos de radio de 6 agentes. En la confusión del arresto, ella cambió su chaqueta por un saco deportivo y deslizó la cartera en su manga. Luego la metió debajo del asiento del auto durante el trayecto al cuartel. La Gestapo nunca la encontró. Durante su traslado a París, ella y Peter acordaron una historia a la que se apegarían en cada interrogatorio. Fingirían ser marido y mujer. También aprovecharían el apellido de Peter diciendo que él era un pariente cercano del primer ministro británico. Odette debía afirmar que ella era la mente organizadora detrás de la misión y que había presionado a su esposo para que viniera a Francia. En realidad, si Peter Churchill tenía algún parentesco con Winston Churchill, era tan lejano que no hacía absolutamente ninguna diferencia en su situación como prisionero nazi. Sin embargo, él aprovechó al máximo su nombre, esperando que la supuesta conexión familiar pudiera salvarlo de lo peor de la tortura inevitable que estaban a punto de enfrentar. Y el engaño resultó convincente. Los alemanes veían a Peter Churchill como un valioso rehén político. Solo fue interrogado 2 veces y no enfrentó tortura alguna. Lamentablemente para Odette, ella soportó sola todo lo que vino después. Odette Sansom fue trasladada a la sede de contrainteligencia de la Gestapo en el 84 de la avenida Foch en París. Su interrogador quería saber la ubicación de Adolfo Rabinowitz y Francis Kermatz, 2 agentes clave que los alemanes aún no habían capturado. La respuesta de Odette era la misma cada vez: no tengo nada que decir. Cuando la presión psicológica no produjo resultados, la Gestapo inevitablemente recurrió a la violencia física. Su espalda fue quemada con un hierro al rojo vivo. Cuando las quemaduras no lograron quebrarla, un torturador de la Gestapo usó pinzas quirúrgicas de acero para arrancarle una por una las 10 uñas de los pies. A pesar de estar medio delirante por el dolor, no dijo nada. En junio de 1943 fue llevada ante un tribunal en la avenida Foch y condenada a muerte por 2 cargos. Primero, como espía británica, y segundo, como francesa que trabajaba en contra de la ocupación. Ella les dijo a los jueces que tendrían que decidir por cuál de los cargos la iban a ejecutar, ya que solo podía morir una vez. Odette llegó a la prisión de Fresnes en las afueras de París el 8 de mayo de 1943 y fue conducida por un pasaje subterráneo hasta la celda 108, 12 por 8 pies, hongos en el techo, una cama de hierro oxidada y arañazos en la pared. Fue clasificada como una criminal de alta peligrosidad. Los avisos en la puerta de su celda especificaban: sin libros, sin duchas, sin paquetes, sin ejercicio y sin favores. Su ración diaria era un pequeño trozo de pan negro, un tazón de sopa aguada de nabo o repollo y una taza de lo que pretendía ser café. Para octubre de 1943 había desarrollado pleuresía y una glándula en su cuello se había hinchado hasta alcanzar el tamaño de una toronja. Hugo Bleicher los visitó a ella y a Peter en la prisión de Fresnes, llevando cigarrillos y expresando vergüenza por la tortura que, según él, no había podido evitar. A Peter se le concedieron privilegios especiales debido a su importante conexión política, o al menos eso creían los nazis. Una vez le permitieron salir sin esposas, se le permitió bañarse en el departamento de Bleicher y cambiarse de ropa, después de lo cual lo llevaron a almorzar. El 13 de mayo de 1944, Odette fue trasladada en tren a la prisión penal de Karlsruhe en Alemania. Estaba esposada a otra agente de la SOE, Yolanda Bickmann, y otras 5 mujeres de la SOE hicieron el mismo viaje. En Karlsruhe, las mujeres fueron mantenidas en celdas separadas y las pusieron a trabajar cosiendo uniformes y pelando papas. Las perspectivas para las mujeres eran sombrías. La orden de Hitler sobre los comandos requería que fueran entregadas a la SD para su ejecución sin juicio. Como prisioneras de la noche y la niebla, desaparecerían sin dejar rastro. Al mes siguiente, Vera Lee, Diana Roden y Andrea Borel fueron sacadas de Karlsruhe,
y ejecutadas el 6 de julio de 1944 en el campo de concentración de Natzweiler-Struthof. Yolanda Bickman, Madeleine Demeren y Eliane Pluim fueron retenidas por más tiempo, pero luego ejecutadas en Dachau en septiembre. Para entonces, la maquinaria de guerra nazi se veía presionada por los aliados en todos los frentes. El 18 de julio de 1944, Odette fue trasladada fuera de Karlsruhe. Ella llegó al campo de concentración de Ravensbrück más tarde ese mes y fue puesta en el búnker, el bloque de castigo más severo del campo, en una celda con la ventana tapiada. El comandante Fritz Suren ordenó que dentro del campo se le conociera como Frau Schure para evitar que el nombre Churchill llamara la atención. En agosto de 1944, después de los desembarcos aliados en el sur de Francia, las SS encendieron la calefacción central de su celda al máximo y le negaron comida durante una semana. El calor prolongado le provocó escorbuto y disentería. Se le cayó el cabello y llegó a estar increíblemente desnutrida. Cuando un guardia le dijo a Suren que probablemente moriría en una semana, Suren permitió que recibiera tratamiento médico e inyecciones de vitaminas en el hospital del campo, manteniéndola con vida pero en aislamiento. En diciembre de 1944, Suren la trasladó a la celda 32 en el edificio principal del búnker, a 6 metros del crematorio. Podía escuchar la maquinaria a través de la ventana tapiada. Cenizas y fragmentos de cabello humano entraban por la poca ventilación que había y se asentaban en el suelo. El 16 de abril de 1945, Fritz Suren recibió órdenes de Heinrich Himmler de ejecutar a todos los prisioneros del búnker y testigos antes de que el campo fuera liberado. No cumplió esas órdenes en el caso de Odette. Había llegado a la conclusión de que un pariente del primer ministro británico valía más para él viva que muerta. Con el ejército ruso acercándose al campo desde el este, pensó que necesitaba una carta de negociación. El 1 de mayo de 1945, con las fuerzas rusas acercándose, Fritz Suren sacó a Odette de Ravensbrück en su Mercedes-Benz blanco descapotable. Conduciendo hacia las líneas americanas, llevando un picnic y una botella de vino Borgoña en el camino, calculó que ser visto como el hombre que había protegido personalmente a una pariente del primer ministro le valdría un trato indulgente. Cuando llegaron a la posición americana, Suren les dijo a los soldados que Odette era pariente de Winston Churchill y que él la había cuidado bien. Odette les explicó a los soldados la verdadera situación. Les dijo que el hombre que estaba a su lado era Fritz Suren, comandante del campo de concentración de Ravensbrück, y que debían tomarlo prisionero de inmediato. Finalmente, y de manera milagrosa, Odette estaba libre y con vida. Ella regresó a Londres el 8 de mayo de 1945, el día de la victoria en Europa, llegando en medio de las celebraciones de la ciudad. Los doctores del Hospital Militar Queen Alexandra en Millbank describieron su condición como deplorable. Pesaba menos de 84 libras. Su quinta vértebra, destrozada en la montaña Semno, había quedado sin tratar durante 2 años y las uñas de los pies arrancadas en la avenida Foch nunca volvieron a crecer. Aprendió de nuevo a caminar sobre los talones y usó zapatos de hombre durante 2 años mientras sanaban. Su matrimonio con Roy Sansom no sobrevivió a la guerra, o al menos a lo que la guerra había hecho de ella. Se divorciaron en 1946. Ella y Peter Churchill se casaron el 15 de febrero de 1947 en el registro civil de Kensington. La prensa lo trató como un cuento de hadas. En agosto de 1946, el Palacio de St. James anunció que Odette había recibido la Cruz de Jorge. Ella fue la primera mujer en recibirla en vida. En su investidura en el Palacio de Buckingham ese noviembre, el rey Jorge VI le pidió personalmente que encabezara la procesión de 250 galardonados. También fue condecorada por los franceses, recibiendo la Legión de Honor. La fama de Odette y Peter Churchill se elevó a nuevas alturas después del estreno de la película Odette de 1950, protagonizada por Anna Nagel y Trevor Howard, en la que se dramatizaron sus experiencias durante la guerra. Pero todo este reconocimiento público trajo consigo mucho escrutinio. A finales de los años 50 y en los 60, la diputada Dame Irene Ward inició una campaña para que se revocara la Cruz de Jorge, acusando a Odette de haber exagerado su tortura y de que su supervivencia en Ravensbrück había sido resultado de una relación íntima con el comandante del campo. También estaba obsesionada con la relación entre Sansom y Churchill, y si eso había provocado fallos de seguridad y comprometido la misión. Pero los registros médicos de Odette demostraron la tortura y el maltrato sin lugar a dudas, y la campaña no tuvo éxito. El famoso historiador M. R. D. Foote, en su historia oficial de la SOE de 1966, también cuestionó el alcance de la tortura de Odette
y puso en duda algunos aspectos de su relato. Él también cuestionó su relación con Peter Churchill mientras estaban en operaciones. Odette demandó por difamación y ganó una disculpa pública publicada en el Times junto con un acuerdo financiero. Su matrimonio de cuento de hadas con Peter Churchill tampoco perduró. Él daba conferencias y publicó unas memorias en 3 volúmenes, y la atención pública que él buscaba era lo que a ella le resultaba difícil de soportar. Se divorciaron en 1956. Más tarde se casó con Geoffrey Hellos, también exoficial del SOE. Los destinos de los demás involucrados en la historia fueron variados. El comandante Fritz Suren escapó de la custodia británica en diciembre de 1945 y vivió bajo un nombre falso en un pueblo de Baviera durante años antes de ser reconocido por una exsecretaria de Ravensbrück. Fue recapturado por las tropas estadounidenses el 24 de marzo de 1949. Odette testificó en su contra tanto en los juicios por crímenes de guerra en Hamburgo como más tarde en su juicio en Rostock. Suren fue condenado y ahorcado el 12 de junio de 1950. Después del colapso de Spindle, Roger Barde se convirtió en un colaborador nazi en toda regla. Trabajando tanto para la Abwehr como para el SD, ayudó a desmantelar una red independiente llamada Inventor y entregó la dirección de su mensajera, Vera Lee, la misma mujer ejecutada junto a las compañeras de Odette de Karlsruhe en Natzweiler Struthof. Fue condenado por traición en 1949 y sentenciado a muerte, pero su ejecución nunca se llevó a cabo y fue liberado de prisión alrededor de 1955. Adolf Rabinovich escapó de la redada en Sansoro. A pesar de las órdenes de regresar a Inglaterra de inmediato, se negó a irse hasta que él mismo advirtiera a Francis Kermatsen-Kantz que la red estaba comprometida. Luego cruzó los Pirineos y finalmente regresó a Francia para continuar con el trabajo de la resistencia. Fue arrestado antes del día D en 1944 y debido a su herencia judía, fue enviado al campo de exterminio de Ravensbrück en Polonia, donde fue gaseado. Hugo Bleicher fue capturado por soldados canadienses y la milicia holandesa en Ámsterdam el 31 de mayo de 1945. La inteligencia británica lo evaluó como un hombre relativamente humano que no sentía aprecio por los nazis. Las autoridades francesas lo liberaron en septiembre de 1946, después de que proporcionó un testimonio escrito que exoneró a varios miembros de la resistencia de sospechas de traición. Regresó a su pueblo natal de Tettnang, en Alemania, y abrió una tienda de tabaco. En sus últimos años, Odette fue una destacada defensora de Amnistía Internacional y se desempeñó como vicepresidenta de la FANY. En 1993, a la edad de 81 años, regresó a Ravensbrück y develó una placa conmemorativa para los agentes del SOE que murieron allí. Odette Sansom falleció en su casa en Walton-on-Thames el 13 de marzo de 1995. Tenía 82 años. Está enterrada en el cementerio de Berville en Surrey, en la misma tumba que su madre, Yvonne Brayley, y su tercer esposo, Geoffrey Hellos.